Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de compartir junto a ustedes, junto a sus casas, junto a compartir la vida, meditando este Evangelio de Lucas que en el capítulo 17, en este miércoles 11 de noviembre, nos dice así. Yendo Jesús en el camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se pararon a cierta distancia y alzando la voz dijeron: «Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros». Al verlo le dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Ninguno volvió a dar gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Que por supuesto lo tenemos que ver en el contexto en que estaba Jesús. ¿Por qué? Acuérdense que para la época de Jesús, los enfermos, especialmente los leprosos, eran malditos, o sea, que Dios los había castigado con la lepra, con la enfermedad. Por eso ninguno se acercaba. Por eso fíjense que estos hombres le salen al encuentro de lejos, le gritan: ten piedad de nosotros. O sea, creen en Jesús, pero tenían que vivir marginados, sin acercarse. Y Jesús se compadece, o sea, le piden su compasión. Él se compadece y los cura. Dice: vayan, no le dice los cura, vayan a presentarse al sacerdote. ¿Por qué? Porque lo que le pide Jesús es que al ir a presentarse al sacerdote, el sacerdote era la autoridad que reconocía cuando una persona se curaba, por ejemplo de lepra. Si se curaba, dejaba de estar en las afueras del pueblo, marginados, para poder integrarse a la vida social, porque el sacerdote los reconocía. Entonces Jesús lo que le dice es: vuelvan, vayan al sacerdote y vuelvan a tener la libertad de estar en el pueblo, de la vida social. Pero ¿qué pasa? En el camino sí reconocen ellos que están sanos. Sin embargo, algunos siguen su camino, se presentan al sacerdote, se curan, pero uno de ellos, cuando se vio sano, se dio cuenta de lo que había sucedido. Había sucedido la gracia de Dios en él. Y entonces, ¿qué hace? ¿Sigue yendo al sacerdote? No, se vuelve a estar a Jesús. Se tira a sus pies y le reconoce. Le reconoce que quedó sano, ¿no? Y entonces Jesús, sin embargo, reacciona porque él era un samaritano, o sea, un extranjero, o sea, no era paisano de Jesús. El paisano eran los otros, eran judíos. Por eso el mensaje va para sus paisanos, que tienen las cosas de Dios, que tienen lo sagrado, pero que en el fondo no saben agradecer. Porque los otros 9 se habían curado, pero se curaron y ya está. Ya, listo. Lo que yo quería era curarme, listo. Ya está. En cambio, este samaritano no reconoce a Jesús, reconoce la gracia de Dios en él y a quién se la dio. Y por eso Jesús lo reincorpora: levántate, anda. Tu fe te salvó. O sea, descubriste el camino de Dios. Claro, los otros también se curaron,
pero no supieron ni agradecer. ¿Qué nos dice este lenguaje? Ciertamente que Jesús lo dice por sus compatriotas y que está en el contexto de cuando escribieron el Evangelio de Lucas, donde los judíos, compatriotas de los discípulos, de los apóstoles, no sabían reconocer la gracia. En cambio, los extranjeros sí. Ese es el contexto. Y Jesús le provoca una reflexión a ellos. En el fondo, si uno diría 2000 años después, a nosotros, en pandemia, agradecemos a Dios de la vida, que estamos vivos, por ejemplo, porque algunos fallecieron ya con la pandemia. Sabemos agradecer también en el prójimo. Y yo me doy cuenta que los que no saben agradecer se pierden una riqueza maravillosa. Y me acuerdo de una anécdota que me pasó hace mucho tiempo cuando me ordené de cura. Con lo que me dieron cuando me ordené de cura, me compré una motito viejita. Pero dije, ¿qué vamos a hacer con la motito? Con un amigo mío que tenía otra moto, dijimos, vámonos en carpa de paseo. Vacaciones, era verano, nos fuimos en carpa. Claro, viajamos largo, pero como eran motos, despacio, como eran viejitas. Pero entonces llegamos a donde, a Pinamar. Pero claro, empezó a caer el sol. Dijimos, no, pero esto es un lugar de lujo, acá está algo rico. ¿Dónde vamos a acampar? Y bueno, vámonos afuera del pueblo. Así hicimos, nos fuimos fuera del pueblo, donde ya no había, ya no estaba el pueblo, cerca del mar. Armamos la carpa atrás de una duna de arena, porque hay muchas dunas. Y claro, nos pusimos a dormir, comimos, nos dormimos. Pero a la noche se largó una tormenta en el mar terrible, tanto que se nos volaba la carpa y se nos arrancaba y la lluvia, y pasamos una noche muy dura, vamos a decir, porque cuando amaneció estábamos exhaustos, todos empapados, y entonces yo dije, bueno, voy a ir al pueblo a comprar algo para calentarnos por lo menos, para comer algo caliente, porque estamos empapados toda la noche, durmiendo mal. Consecuencia, agarré la moto, me volví hasta el pueblo. ¿Y qué pasó? Ahí me doy cuenta que la lluvia, la tormenta había sido tan fuerte que las dunas que tiene Pinamar tienen grandes y profundas bajadas, se habían hecho grandes lagunas en cada bajada. Cosa que yo, como estaba en moto, la podía esquivar porque me subía medio arriba de la duna y las pasaba. Pero entre las calles de Pinamar pasaba lo mismo. Y los coches, los carros, no se animaban a pasar, a meterse porque estaba profundo y realmente estaba hondo. Resulta que yo estoy pasando y una mujer con un carro lujoso se mete en el agua, pero cuando se mete se ve que se le va la trompa para el agua porque está hondo, mete la marcha atrás, quiere salir y queda así como flotando con el motor andando, pero se asustó tanto, pero se le encajó el carro, que abrió la puerta y salió y dejó el carro ahí abandonado. Claro, yo me di cuenta de lo que pasó, me bajé de la moto y como estaba mojado, me metí en el agua y empecé a revisar las ruedas a ver qué le había pasado. Efectivamente vi que una de las ruedas, al meter la mano hacia abajo, me sumergí y vi que una rueda se había encajado en un pozo. ¿Qué hice? Bueno, pues le pedí la llave a la señora, saqué un gato, lo levanté, le puse unas piedras, por supuesto que bajo el agua todo esto, ¿no? Metí las piedras debajo del agua, pero dije, tengo una oportunidad, le pego un tirón al carro y lo saco. Así fue, le pegué un tirón y lo saqué. Al sacarlo, abrí la puerta y salió el agua. Entonces, bueno, me puse con un tarrito a sacarle el agua, le saqué el agua del carro y cuando termino de sacarle el agua del carro, le doy la llave a la señora agarra la llave, se sube al carro y se va. Pero ni me miró, ni me saludó. Agarré y me fui a la moto. Pero en todo este tiempo, esta anécdota, la gente se había amontonado al ver cómo lo que había pasado. Se había amontonado en el borde. ¿Qué pasa? Cuando yo voy hasta la moto para subirme, la gente está como indignada. Dice, pero usted no se da cuenta que no le dio gracia.
La mujer le agarró la llave, le sacó de la mano, se subió y ni la saludó, ni le dijo gracias, nada. Y usted la sacó del medio del agua, está todo empapado ahora por eso. Ahí me di cuenta que todos se habían dado cuenta que la mujer ni le importó ni mirarme, a ver. Y yo le dije, bueno, mire, hay gente que es así, no sabe agradecer. Y ciertamente se denota que ella es una mujer de buen pasar, porque el carro era muy lujoso. Pero a mí no me importó, me subí a la moto, pero la gente indignada decía, pero no, ahora usted está todo mojado y hace frío. Y sí, le digo, pero yo ya estoy mojado porque estuve en una carpa y se me voló la carpa. Dice, no, me dice una señora, mire, yo vivo acá enfrente, no se va a ir así, se va a resfriar, venga y pégase una ducha de agua caliente. Yo le digo, pero escúcheme, tengo un amigo que también está así, que está en la carpa. No, vénganse los dos. Así fue que fuimos ahí y cuando llegamos a la casa ellos ya habían acomodado unos colchones, nos dieron una ducha de agua caliente. Yo después le dije que yo era cura, entonces celebramos una misa ahí, entablamos una hermosa amistad. ¿Por qué? Porque esa gente era agradecida. A ver. En cambio la otra mujer, no sé ni quién era, se perdió la alegría de la gracia, de la amistad. ¿Ven? En cambio estos tuvimos tanta amistad que al año siguiente volvimos a ir a la casa de ellos para saludarlos y estar un día o dos con ellos, ¿no? O sea, nos regalaron su amistad. En este tiempo de pandemia, qué importante es ser solidario, ser luz. Es agradecerle a Dios por la vida en los demás. Qué importante y qué hermoso es sentir la gracia, o sea, la alegría que te dan los demás. No desaprovechemos esta oportunidad para ser solidario con los otros. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.